Subjetivismo. El subjetivismo es cuando el intérprete toma el lugar del autor. El intérprete y la Biblia. Al leer, estudiar, enseñar, memorizar y predicar la Biblia, la estamos interpretando, porque la estamos dando a conocer. Ahora, imposible entender la Biblia sin su interpretación. Hace falta interpretarla para poder ser entendida. Interpretación es entender lo que significó, qué tenía el autor en mente y cómo los destinatarios originales entendieron. Por eso que hay que tomar en cuenta qué significó para poder interpretarla. No es válida la afirmación, como muchos dicen, yo entiendo la Biblia a mi manera. Eso no es válido, a mi manera. Porque entonces estamos eliminando lo que significó y estamos eliminando al autor. Y caemos en el subjetivismo, que es cuando el sujeto toma el lugar del autor. El propósito de leer y estudiar la Biblia es entenderla, para saber qué significó y para poder interpretarla. Por eso que esto no es válido. Yo entiendo la Biblia a mi manera, eso no puede ser, porque tenemos que entender qué significó. Ahora, ¿entender qué? Dos opciones, lo que yo quiero que la Biblia diga o lo que la Biblia dice en realidad. Lo que yo quiero que la Biblia diga, este es el subjetivismo, que tomo el lugar del autor, lo que está haciendo esta persona aquí. Cuando dice también, yo leo y entiendo la Biblia a mi manera. Subjetivismo. ¿Qué es el subjetivismo? El subjetivismo es una doctrina filosófica que afirma que la fuente de todo conocimiento y de cualquier verdad depende de cada individuo. Eso es bien peligroso. Ya la verdad no tiene ningún valor, sino es la opinión que tenga cada individuo. O sea que el individuo decide lo que es la verdad, tomando el lugar del autor. El subjetivismo, eso es lo esencial, lo que es y lo que se enfoca. Ahora, esto es parte del pensamiento gnóstico con lo que Pablo estaba luchando en su época. En Colosenses capítulo 1, 24 al 28 define lo que es el gnosticismo. Pero toda la carta de Colosenses habla respecto a eso, al gnosticismo, el daño que estaba haciendo en su época. Aquí en la descripción de este video hay un link con un estudio inductivo acerca del libro de Colosenses, para entender qué está hablando el gnosticismo, cuál es su doctrina, para ver que se relaciona justo con el subjetivismo. Timoteo 6:20. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Esta palabra ciencia es gnosis, del gnosticismo. La palabra ciencia es la griega gnosis, hablando del gnosticismo. O sea que Pablo se estaba enfrentando a este problema. La Biblia está bien actual, porque ese mismo problema que se estaba enfrentando Pablo, nosotros nos estamos enfrentando hoy también, el subjetivismo. Ahora, la persona que interpreta y lo que está estudiando la Biblia. El subjetivismo elimina la Biblia, la verdad. Y la verdad es definida por la misma persona. La misma persona, el sujeto, define lo que es la verdad. Ve a la Biblia y toma lo que define él que es la verdad, no lo que la Biblia está afirmando. Elimina la Biblia completamente. Y su opinión está por encima de lo que la Biblia está diciendo. Subjetivo y objetivo. El subjetivo es sujeto, la persona que estudia. Y el objetivo es objeto, lo que se estudia. Entonces existe el subjetivismo, tomar el lugar del autor, y también está el objetivismo, una filosofía que está en el mundo. Objetivismo, el principio más elemental del objetivismo es que el hombre debe apartar de su camino toda creencia espiritual o religiosa que le haga pensar que la realidad es otra que la que se percibe con los sentidos. O sea, bien peligroso esto. Es como una contradicción porque el sujeto es este.
Subjetivismo es la persona y el objeto es lo que se está estudiando. Pero el objetivismo agarra y elimina el mismo objeto. Y entonces el objeto que se va a estudiar, el sujeto va a estudiar es él mismo. La verdad que él va a estudiar es acerca de él mismo porque él ve sus sentidos. Sus sentidos, que la realidad es otra que la que percibes con los sentidos. Qué cosa tan perversa esta. Objetivismo, pierde el sentido, en una contradicción. Ya no estás viendo un objeto, sino que estás viendo una persona. El centro de la verdad son ellos mismos, la misma persona. Entonces está relacionado porque Jesús, el subjetivismo hace lo mismo. ¿Ve? Por aquí lo enfatiza. Bien grave esto. Y esto está en las universidades, en las iglesias se está metiendo. Esto es una doctrina diabólica que está funcionando y activa hoy. El gnosticismo, que significa conocimiento, es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I, entre las sectas judías y cristianas antiguas, y después se desarrolló en todo el Nuevo Testamento. Era un problema de esa misma época y Pablo en varias de sus cartas escribe en contra de eso. En Efesios, Colosenses y Timoteo, y Tito también. Está muy relacionado cuando está hablando en contra del gnosticismo. Estos varios grupos enfatizaban en el conocimiento espiritual, la gnosis, por encima de las enseñanzas tradicionales y ortodoxas y la autoridad de la iglesia. Los mismos de estos grupos que eran originados judíos, sectas judías y cristianas. Los gnósticos consideran que el principal elemento de salvación era el conocimiento. Y nosotros en nuestra época estamos enfatizando en eso. A veces creemos que porque sepamos mucho vamos a ser salvos. Más bien es más responsabilidad porque tenemos que vivir de acuerdo a lo que sabemos. No vamos a estar justificados por el conocimiento, sino por la aplicación de ese conocimiento. Algunos versículos. La Biblia habla mucho de esto, pero estos son algunos versículos. Primera de Timoteo 4.1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Cuándo va a suceder esto? En los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo tú y yo. Dice claramente que en los últimos tiempos, ¿qué pasará? Algunos abandonarán la fe, o sea que estos son cristianos. La apostasía no viene del mundo, sino de la iglesia. Estos son cristianos que abandonaron la fe, dejaron de creer en lo que estaban afirmando antes. ¿Y qué hicieron? Para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Fíjate que esto no son solamente falsas doctrinas, sino que son diabólicas. Y esta gente decidieron voluntariamente para seguir este tipo de doctrina. Y esto va a estar pasando en los últimos tiempos. Luego, en 2 de Timoteo 3:4, Pablo sigue escribiendo y dice, porque llegará tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Estos son los últimos tiempos también. Sino que llevados de sus propios deseos, o sea, una decisión voluntaria de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan novelería que quieran oír. Estos son cristianos. Dejarán de escuchar la verdad, la eliminarán y se volverán a los mitos, leyendas, fábulas, como dice la Reina Valera del 60. Y esto está pasando con las filosofías que la estamos ignorando, que están entrando en la iglesia. El subjetivismo, el objetivismo, todo lo que vimos anteriormente. Todo eso está pasando ahora en nuestra época porque estamos viviendo los últimos tiempos y tiempos de apostasía. Y eso empieza en la iglesia. El subjetivismo y el relativismo, esto está también relacionado. O sea que la cosa sigue en esto de las cosas filosóficas que atacan a la iglesia hoy en día. El subjetivismo incluye que no hay verdad absoluta, eso es lo que vimos antes, ya que todo conocimiento se limita al individuo. Ok.
Entonces está el subjetivismo, el objetivismo y ahorita está el relativismo. Imagínate tú, más filosofía me entrando en la iglesia. ¿Qué piensa esta gente? Esta gente dice, la diferencia entre el subjetivismo y el relativismo es que a pesar de que ambas afirman que la verdad depende de cada individuo, el relativismo pone algo más. En cambio, el relativismo acepta la validez de todos los puntos de vista, subrayando la dependencia a factores externos. O sea, se enfatiza, el subjetivismo apunta al individuo como definición de la verdad. El relativismo apunta al individuo como definición de la verdad y también agrega todos los puntos de vista. O sea que peor, va aumentando, es como una degradación. De aquí pasa a una situación peor. Esto son cosas de demonio en realidad. Degradación, que comienza así, no tomar en cuenta al autor del libro y su propósito al escribir. No se toma en cuenta y después se degrada. No tomar en cuenta a los destinatarios originales. Ya de un punto va bajando más. El otro, no considerar la única interpretación posible. Al nosotros caer en esto, tenemos que imponer automáticamente nuestra opinión en la interpretación. ¿Por qué? Porque estamos vacíos, no estamos tomando en cuenta al autor y el propósito, no estamos tomando en cuenta a los destinatarios originales y no consideramos la única interpretación posible. Entonces tenemos que poner nuestras propias cosas, imponer nuestra opinión en la interpretación y caemos en el subjetivismo, agarramos al autor y lo ignoramos. Y entonces caemos en manipular y omitir las verdades bíblicas. De esta manera estaremos cayendo en el subjetivismo al ignorar estas tres cosas. Algo que debemos de guardarnos mucho más en este tiempo.